concluimos ya las clases. Voy a dejar unos ejercicios, de hecho, varios ejercicios ya son para el día 6. En el transcurso de las vacaciones les enviaré su calificación del segundo parcial, que es relacionado con los números pi, ¿vale? Y el tercer parcial, pues vamos a tenerlo listo el día viernes 7. Entonces, quienes tengan que reponer algún ejercicio, lo vamos a hacer ese fin de semana. Y la vuelta B, les recuerdo, es vuelta completa y la aplica el maestro Carlos. Entonces, échenle ganitas a lo que falta de las actividades. Entonces, vamos a iniciar, chicos, un problema de balance utilizando la carta psicométrica. Entonces, voy a poner aquí, déjenme ver qué color de pluma Entonces, ¿listos? Bueno, entonces el problema es el siguiente. Un caudal de 10 metros cúbicos sobre segundo de aire húmedo a 30 grados centígrados y 80% de humedad relativa se calienta a 80 grados Celsius de tal forma que durante el calentamiento la humedad absoluta es constante. Punto y aparte. Usando la carta psicométrica, calcula la cantidad de energía térmica requerida para efectuar dicho calentamiento. Repito el enunciado, chicos. Un caudal de 10 metros cúbicos sobre segundo de aire húmedo a 30 grados Celsius y 80% de humedad relativa se calienta a 80 grados Celsius de tal forma que durante el calentamiento la humedad absoluta es constante.
punto y aparte. Usando la carta psicométrica, calcule la cantidad de energía térmica requerida para efectuar dicho calentamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro diagramita. Ok, entonces el problema nos dice que está entrando un flujo de aire que tiene que ser calentado y lo que tenemos que verificar es pues cuánta energía se requiere para este calentamiento. Entonces lo primero que hay que hacer es, para este caso, es colocar el balance de energía. Entonces aquí es flujo 1, entalpía del aire 1. Entonces aquí observen, cuando hablamos de aire húmedo, recuerden que siempre lleva esta Y para diferenciarlo del vapor. Más calor es igual a flujo 2 por la entalpía del aire. El aire 2. Más trabajo, más la parcial con respecto al tiempo. Participación, chicos. ¿Qué elimino y por qué? El trabajo y la acumulación. Uh-huh. Entonces, en este caso no elimino el calor porque me está diciendo cuánta energía térmica, cuánto calor se está necesitando para hacer este calentamiento del aire, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos esto, el trabajo no estamos en un balance de energía mecánica, consideramos cero el trabajo y estamos en estado estacionario. Ok, entonces aquí la cantidad de flujo 1 de aire que entra pues debe ser igual a la cantidad de flujo de aire que sale. Más o menos algunos decimales, pero bueno, acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Entonces aquí tenemos un flujo volumétrico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues pasarlo a un flujo másico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues aquí se tomen nota, esta es una forma de calcularlo casi siempre para la humidificación o el secado del aire. Ok. Entonces, el flujo volumétrico lo vamos a calcular como flujo volumétrico que conocemos entre el volumen húmedo. El volumen húmedo es una propiedad psicométrica del aire, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es calcular, chicos, primero el volumen húmedo. Entonces, vamos a realizarlo con ecuación, pero para volumen húmedo recordemos que la ecuación es la siguiente. Permítanme que tenemos unos chicos en la sala de espera. Ok, voy a poner la ecuación. Entonces, ¿qué conocemos de aquí? Conocemos esto, pero no conocemos esto. Entonces, para conocer el volumen húmedo, pues dijimos que la ecuación es, vamos a hablar todo en el sistema internacional, vamos a utilizar la ecuación del sistema internacional. Entonces, ¿qué no conocemos de esta ecuación? Pues el valor del Y. Lo que sí nos dice el problema es que ese valor de Y va a ser constante a lo largo de ese proceso de calentamiento del aire. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Quién me dice cómo calculamos el valor del Y? Con la carta psicométrica, ¿no? Con la carta psicométrica. La temperatura la conocemos, sí, porque lo que estamos buscando es las condiciones 1. Entonces, bueno, aquí nada más voy a poner, este lo conocemos, todo lo demás está, y el valor que tenemos que calcular es este. Entonces, vámonos a la carta psicométrica. Voy a dibujar la carta y ahorita ustedes me van a decir cuál es el valor. Todo es a una atmósfera, chicos. Ajá.
a menos que el problema nos diga lo contrario. Entonces aquí tenemos el 100% de humedad relativa. Entonces díganme qué valores son los que tengo que utilizar para encontrar el valor de la humedad que necesito. ¿Es con la temperatura y la humedad relativa? ¿Qué temperatura sería, José Antonio? 30 grados Celsius. Sí, entonces vamos a suponer que mi carta aquí es 30. Evidentemente no está bien hecho esto, pero bueno. Entonces 30 grados Celsius, esta línea de aquí va a 90 y esta línea de aquí va a, nos dice que a 80. Entonces, lo que tengo que hacer es subir y tocar la línea de 80%. Es decir, tengo dos datos, puedo leer. Entonces, este es el paso 1. Y después que toque yo esta línea, voy a ir hacia mi derecha para leer el valor de Y. Recuerden que la carta psicométrica que yo les compartí en los apuntes es gramos sobre kilogramos, los queremos en kilogramos. Entonces, por favor, revisen y díganme qué valor tiene la humedad absoluta. Vamos a dar 6 minutitos para que puedan revisar en la carta psicométrica. Sí, José Antonio. A mí me dio 0.023 kilogramos de vapor sobre kilogramo de aire seco. 0.023. Ok, verifiquen los demás, por favor. A mí me da 0.021. 21, ok. A mí también, profesor. 0.215. Ok. ¿Alguien más? Bueno, entonces voy a poner aquí dos valores. De acuerdo a lo que hayan leído, pues el valor puede estar entre estos dos, ¿sale? No pasa nada, son diferencias muy pequeñitas. Ok. Bueno, entonces ya tengo el valor de Y. Lo voy a poner con una palomita en rojo, porque primero era una incógnita y ahora ya lo tengo. Entonces, les voy a pedir que me calculen el volumen húmedo. Acuérdense, la temperatura aquí es de la condición 1 y debe estar en Kelvin. Entonces no olviden que
La temperatura 1 debe estar en Kelvin. Y bueno, pues ya tenemos el valor de la humedad. Si les dio 0.23, ocupen ese valor. Si les dio 0.21, ocupen ese valor. Y por favor me dan el valor del volumen húmedo. Vamos a dar unos minutitos. Sí, Andrés. Me salió 0.8879. 0.8879. Sí, es correcto. ¿Qué unidades tienes? Ah, ya estamos. Metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. Gracias, Andrés. Ok, entonces ahora me voy a ir a calcular el flujo 1, que es flujo másico. Entonces ya tenemos ahora sí el volumen húmedo y ya tenemos el valor del problema que nos daba 10 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, por favor, calcúlenme el flujo 1. ¿Listos? ¿Cuánto les da? 11.2625 kilogramos de aire seco sobre segundo. 11.2625 kilogramos sobre segundo. Ok. A ver si aquí encuentro mi cursor. No sé. 11.2625 kilogramos sobre segundo. Ok, vale. Entonces ya tenemos el flujo. Entonces lo que estamos diciendo es que 11.2625 kilogramos de aire seco sobre segundo
es la misma cantidad que va a salir de aire, nada más con otras condiciones. En este caso, pues con 80 grados centígrados. Bueno, entonces vamos a el siguiente paso, chicos. Lo que nosotros teníamos aquí es del balance de energía. Bueno, pues vamos a ver qué nos falta. Entonces decíamos que flujo 1, vamos a abrir aquí paréntesis, entalpía del aire 1 menos entalpía del aire 2. No, espérenme aquí. Voy a regresar tantito. Vamos a despejar a Q. Entonces, esperen. Vamos a dejar ordenada la ecuación. Okay. Entonces, calor es igual, o energía térmica es igual a flujo 2. Vamos a dejar la ecuación un poquito más en orden. Es entalpía del aire 2 menos entalpía del aire 1. Dijimos que flujo 1 es igual a flujo 2, entonces esto lo conocemos, esto no lo conocemos. Necesitamos determinar la entalpía en estas condiciones y la entalpía en estas condiciones. Entonces, la primera entalpía la podemos calcular con la carta psicométrica. La segunda, lo que podemos hacer, bueno, también es calcularla con la carta psicométrica o con ecuación. Entonces, vamos a ver, voy a poner aquí el esquemita de la carta psicométrica y les voy a pedir que lean. Ay. Ok. Entonces, en la parte de abajo teníamos los 30 grados centígrados y teníamos la línea del 80%. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es ir en diagonal en nuestra carta psicométrica y leer el valor de la entalpía 1. Entonces, díganme, por favor, qué valor tengo. Sí, Mauricio. Me da 88 kilojoules sobre kilogramo. Ok. Ahora, ¿qué puedo yo hacer con la siguiente entalpía? ¿Creen que la podemos leer en la carta psicométrica o tendremos que leerla de ecuación? Con ecuación, ¿no? Ajá.
Porque aquí tendríamos que tener 80 grados Celsius y nuestra carta psicométrica no llega a 80 grados Celsius. ¿Cómo lo podría yo hacer con carta psicométrica? Lo podría yo leer en el Trayval, ¿vale? Pero no en este. Bueno, como nos dice que la humedad absoluta es constante, quiere decir que lo que tengo yo que hacer es subir con 80 grados centígrados y en este punto donde intersecto la humedad, entonces lo que yo haría es igual cruzar una línea y leer la entalpía 2. Entonces, si yo tengo una carta psicométrica que me lo permita, así lo puedo leer. En este caso no puedo porque mi limitante es en la parte de abajo la temperatura que tengo en mi carta psicométrica. Entonces, para la entalpía 2, pues tengo que utilizar ecuación, chicos. Entonces, mi ecuación me dice CS por la temperatura menos la temperatura de referencia más la humedad, que en este caso va a ser constante, por mi calor latente a la temperatura de referencia, es igual a kilojoules sobre kilogramo de aire seco, ¿vale? Entonces, ¿qué necesito determinar? Pues no conozco ¿qué temperatura es la que tengo que poner aquí? ¿80 grados Celsius? 80 grados Celsius a Kelvin, ¿vale? Aquí son 273.15 Kelvin. La humedad ya la tengo, que vale 0.021 o 0.023. Esa ya la tengo. Y las unidades serán kilogramo de agua entre kilogramo de aire seco. Y el calor latente ya lo tenemos. ¿Qué valor es, chicos? Entonces dijimos que era constante, que siempre lo íbamos a estar utilizando. $2,501.4. Ok. Entonces, ¿cómo voy a calcular CS? Igual con ecuación. Y la ecuación nos dice que es 1.005 más 1.88 por Y. Y ya lo conocemos. Y esto nos da unidades de kilojoule sobre kilogramo de aire seco por Kelvin. Entonces, por favor, calcúlenme CS y después calcúlenme la entalpía 2. Vamos a dar unos minutitos.
Entonces, hasta aquí, ¿vamos bien? Les voy a pedir que pasen asistencia, chicos, la última asistencia del semestre. ¿Listos? ¿Qué valor de CS hay? Uno punto 0445. Ok. Ok. ¿Ya tienen el valor de la entalpía? Sí, América. A mí me dio 4.390.61 kilojoules sobre kilogramos de aire seco.
No puede ser tan grande. A ver, vamos a revisarlo. A mí me dio 136.0878. Ujú. A ver, América, vuelve a revisarlo porque no puede ser tan grande el valor. Ok, permítanme un segundo, vamos a revisarlo. Ya vi cuál era mi error y me dio 136.1134 kilojoules sobre kilogramos de aire seco. Ahí ya suena más razonable. Sí, perdón. No se preocupen. Siempre verifiquen, chicos. ¿Cómo saber cuál es mi resultado correcto? Porque pues tengo duda, hay un examen. Muy fácil, chicos. Váyanse con el valor que ya determinaron antes. Entonces, 88, pues debe ser cercano a esto. ¿Vale? Entonces, nada más ahí verifiquen. Ok, es correcto. Entonces, puede ser 135, 136. No pasa nada si mi valor no me da exactamente lo que acabo de poner yo en la pizarrita. Acuérdense que aquí depende de los decimales, depende de cómo leímos el valor, en este caso de la humedad, etcétera. Entonces, bueno, un valor cercano a este, sí, es correcto. Y recuerden que lo que yo califico aparte del resultado es cómo hago la metodología. Entonces, si yo en los pasos que realizo, yo detecto el error, bueno, pues sin problema, pero si yo realizo directamente el procedimiento, puedo tener errores. Entonces, acuérdense que pueden hacerlo poco a poco. Si alguien ya se lo sabe, sin problema. Nada más que es más difícil detectar dónde puede estar nuestro error si no lo hacemos poco a poco. Eso depende de la personalidad de cada uno de ustedes. Bueno, entonces voy a regresar tantito, voy a subir. Y lo que tenía yo aquí es, yo tengo flujo 2, entalpía 2 y entalpía 1, y lo que voy a determinar es el calor. Entonces, simplemente es sustituir los valores. Calor es igual al flujo 2, que era, ¿cuánto les había dado? 11.2625. Por la entalpía 2, que es 136.1134 menos 88 kilojoules sobre kilogramo de aire seco. ¿Eso cuánto les da, chicos? Me da 9.551.87. No puede ser tan grande. A mí me da 541.87. Ajá, a ver, verifiquen. Y la dio Debe sobre ser segundo. 41.87. 72 kilojoules sobre segundo. O kilowatt. Ok, verifiquen ahí, debe dar 500 algo, verifiquen. Aquí es muy fácil, si a 100 le quito 80, pues me quedan como 20 por 11. Entonces,
¿Listo? Ok, ¿alguna duda aquí, chicos? No, maestra. Ok, vale. Entonces vamos a hacer otro problema. Este está un poquito más complejo y un poquito más tardado porque es en un secador. Entonces, el enunciado es un poco largo, no lo voy a poner, entonces nada más voy a poner el esquema. Es un secador a contracorriente, chicos. Voy a poner el esquema y ahorita vamos revisando. Entonces, vayan copiando el problemita. Maestro, Sí. la cantidad de 936 se debía de convertir para que saliera el 541. Es que no es 900, es un 1. A lo mejor por eso ahí hubo problemas. Este es 136, este es ese valor. Sí, entonces creo que ese fue el problema. Verifique. Permítanme, voy a acomodar. Cuando haga patas de araña, díganme por qué. Es un 1, ¿vale? Aunque todavía me falta gente de pasar lista, por favor. Lo que vamos a secar es un sólido, chicos. Entonces, les dije que es un secado a contracorriente. Entonces, por un lado va a entrar el sólido y por otro va a entrar el aire. El aire viene pues de un proceso de calentamiento, puede ser un intercambiador.
Ok, bueno, entonces lo que nos estoy diciendo aquí es que tenemos un secador continuo o contracorriente que se desea secar 453.6 kilogramos de sólido por hora. Estos sólidos ingresan con 0.04 kilogramos de agua y bueno, lo que se quiere es que cuando el sólido se seque llegue a 0.002 kilogramos de agua sobre sólido seco. También nos está diciendo que el sólido entra a 6.7 grados centígrados y se desea que al final tenga una temperatura de 62.8. El sólido seco tiene un CP de 1.465 y pónganle ahí, por favor, chicos, que este valor es constante. Entonces pónganle que el CP es constante a lo largo de la operación unitaria. El aire que entra, pues obviamente es caliente, es un aire que entra a 93.3 grados Celsius con una humedad de 0.01. Y bueno, pues cuando seca al sólido, pues sale hasta 37.8 grados centígrados. Entonces, ¿qué nos está pidiendo aquí el problema? Pues pónganlo en la parte de abajo, voy a subir tantito. Entonces, lo primero que hay que hacer es, inciso A, calcula la velocidad de flujo de aire. E inciso B, la humedad de salida del aire. Y aquí nada más una notita. No hay pérdidas de calor. Entonces me mandan pulgarcito arriba cuando ya terminaron de copiar esto que les acabo de colocar en la pizarrita. Por favor, chicos. Ok, vale 4 pulgarcitos arriba. Ok. Vale, entonces lo primero que vamos a hacer, chicos, es el balance de materia. ¿En qué nos conviene ese balance de materia? ¿En agua o en sólidos? El sólido.
¿Seguros? Sí, no, porque tenemos el flujo 3 y las dos humedades. Justo estás comentándolo, Chimal. Si tenemos humedades, nos conviene en hacer el balance en cuestión de agua. ¿Sale? Ok. Bueno, entonces vamos a ver. Lo que tenemos es flujo 1 por la fracción de agua en 1. Ah, no es cierto, esperen. No está entrando flujo 1, es que normalmente siempre pongo el valor de 1. Es flujo 2. Flujo 2 por la fracción de agua en 2 más flujo 4. No. Más flujo 3 por la fracción de agua en 3 es igual a flujo 1 por la fracción de agua en 1 más flujo 4 por la fracción de agua en 4. Ok, ¿eso es correcto? ¿Sí? Sí. Vale. Ok. Entonces, aquí conozco al flujo 2, no lo conozco, ni al flujo 1. Ok, pero el flujo 3 pues es igual al flujo 4. Entonces, flujo 2 no lo conozco, la fracción de agua en 2 la conozco. Voy a regresar tantito. Aquí vamos a tener varias incógnitas, chicos. Esto sí lo conozco. Flujo 3 sí lo conozco. La fracción de agua en 3 sí la conozco. Flujo 1 no lo conozco. La fracción de 1 no la conozco. Flujo 4 sí la conozco. Y la fracción de 4 sí la conozco. ¿Por qué estoy poniendo que sí conozco flujo 4? Bueno, pues porque estoy suponiendo que flujo 3 es igual a flujo 4, ¿vale? Ok, entonces pues vamos a ver cómo resolver. Entonces tengo flujo 2, voy a colocar los valores para que tengamos una ecuación porque pues esta nos va a servir. Flujo 2 por la fracción de agua en 2. ¿Cuánto era la fracción de agua en 2, chicos? Disculpe, profesora. Sí. No lo que hace el secador rotatorio es como, digamos así, soplarle al sólido para llevarse el agua. No sería Es correcto. El flujo 4 sería menos que el flujo 3. El agua. Sí, pero no en tanta cantidad. Ah, ok. Ajá, gracias. O sea, cuando nosotros perdemos agua, ¿cuánta agua vamos a perder? Ustedes ya lo hicieron experimentalmente porque ya fueron a la nave. A ver, entonces coméntenme eso. Pues sí, en comparación con la cantidad de sólidos, no se requiere así mucha cantidad de agua. Además, ¿Cómo cuánto calcularon ahora que estuvieron en la nave? No recuerdo, pero sí era unos cuantos montajes. Digo, probetas. Ok, o sea, era poquito. A ver, José Luis.
No, profesor, no iba a decir nada, pero... Ah, ok, sin problema. Bueno, aquí es la cantidad de agua que se retira, pues es poquita. Ajá, entonces por eso hacemos esa suposición. De hecho, si tomaron el laboratorio con el maestro Celes, segurito la broma fue, ¿y dónde está el resto del material que estaba aquí adentro, no? Porque me imagino que algunos de ustedes metieron, no sé, unos 4 kilos de grava, resulta que sacaron 4 kilos y 300 gramos por ahí, ¿no? Es evidente que lo que se quedó acumulado ahí es porque efectivamente el secador rotatorio lo que hace es dar vueltas y no siempre saca el total. Entonces, esos gramos de más que obtuvieron pues son del equipo de otros compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más ahí. Acuérdense que en la vida real las suposiciones no son tan puntuales, chicos. No podemos suponer siempre que los flujos son iguales, pero la diferencia pues es poquita. Por eso ahorita lo estamos suponiendo, ¿vale? Ok, pero muy bien la nota, realmente. Ok, entonces, ¿qué valor de humedad tenemos en el flujo 2? .01, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. Ok, vale. Ok. Entonces, flujo 2, pues no lo conozco. Más 453.6 por la fracción de agua, que es 0.04, o sea, la cantidad de humedad. Ok. Esto es igual a flujo 1 por la entalpía de 1 que no la conozco, más 453.6 por 0.02. Ok, nada más aquí. Ok, sí. Flujo 1 va a ser igual a flujo 2, pero tengo aquí una incógnita. Ahorita vamos a ver cómo resolvemos este punto. Ok, entonces nada, les voy a pedir que simplifiquemos hasta donde podamos y ahorita regresamos con este balance de energía. Entonces, bueno, pues aquí no puedo simplificar. Flujo 2 por 0.01 más, díganme cuánto es 453.6 por 0.04. $18.14. Ok, ¿me puedes dar las otras dos cifras, por favor? Solo es 18.144. Ok, gracias. Es igual a flujo 1 por la fracción 1. Esta es la que tenemos también que buscar. Y ahorita revisamos. Ok, más 453.6 por 0. Creo que aquí me estoy equivocando, niños. Dejen regresar tantito. Sí, me hace falta un 0. ¿Y por qué no me dicen que estoy mal aquí? Si no, no nos va a dar 0.0. Ay, ya perdí mi cursor.
002. Ok, por favor, 453.6 por punto 002. 0.9072. 0.90. 72. Gracias. Ok. Bueno, aquí vamos a dejar esta ecuación porque no tenemos dos incógnitas, porque flujo 1 pues también vamos a suponer que es igual a flujo 2. ¿Vale? Entonces vamos a dejar tantito aquí y ahorita regresamos con esta ecuación. Vamos a plantear el balance de energía. Entonces, en el balance de energía, pues es flujo 2 por la entalpía el flujo 2 es el aire, ¿verdad? Por la entalpía del aire 2 más flujo 3 por la entalpía del sólido en 3 más calor es igual a flujo 1 por la entalpía del aire en 1 más flujo 4 por la entalpía del sólido en 4 más trabajo más la derivada del volumen por la energía interna, densidad, con respecto del tiempo. El problema no lo dice, estamos en estado estacionario, no hay generación de trabajo y no hay una fuente suministrada y el problema nos dice que calculemos la energía térmica. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, maestra. Vale, entonces igual las suposiciones es flujo 1 es igual a flujo 2, entalpía del sólido, perdón, y flujo 3 es igual a el flujo 4. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues tenemos que encontrar la entalpía, la entalpía, la entalpía y la entalpía. Esto nos va a permitir determinar parte de la humedad que estamos requiriendo para sustituirla acá. Bueno, entonces vamos a poner paso número 3, determinación de entalpías. Ok, entonces voy a poner una ecuación para determinación de entalpías en sólidos. Esta es general, chicos, y la pueden ocupar siempre. El Cp del sólido por la temperatura de la corriente de la que estemos hablando menos la temperatura de referencia, que siempre va a ser 273 más la humedad por el Cp, y otra vez temperatura menos temperatura de referencia. Esto es cantidad de agua en el sólido. ¿Y cómo vamos a determinar las entalpías del aire? Bueno, pues la podemos determinar con la carta ciclométrica o con la ecuación. Ok, entonces primero vamos a determinar las entalpías del sólido en la corriente 3, que es sólido, y en la corriente 4. Entonces dijimos que el Cp es constante. El valor del Cp es 1.46
5, abrimos paréntesis. ¿Qué temperatura vamos a colocar aquí, chicos? La de 26.7 grados Celsius. Ay. Sí. Pásenla a Kelvin, por favor. $299.85. 399 puntos. 299. Punto. 85. Ok, gracias, José Luis. Más Y, que es la cantidad de agua en el sólido. ¿Qué valor tenemos aquí, chicos? En la corriente 3. Punto 0.04. Ok, 0.04. Por el CP, que ya lo conocemos. Por la temperatura, que ya la tenemos. Entonces, sáquenme este valor, por favor. ¿Cuánto les da? A mí me da 40.6801. Es correcto. 68.1. 01. Ah, gracias. Vamos a calcular ahora la entalpía del sólido en 4, chicos. Aquí, ¿qué temperatura considero? Son 335.95 Kelvin. Ok. Y aquí tenemos 0.002.
¿Cuánto da esta operación, chicos? $92.186 kilojoules sobre kilogramo. De sólido seco, ¿vale? Ok, vamos bien hasta aquí. Entonces estamos determinando entalpías, nos faltan las entalpías del aire. Ok. Para la entalpía del aire, tenemos la humedad. Vamos a determinar. Ay, permítanme un segundito. Para la entalpía del aire 2, sí podemos determinarla con la carta psicométrica porque tenemos, no, nuestra limitante es la temperatura en la carta psicométrica. Ok, entonces vamos a calcularla con ecuación. Entonces recuerden que es CS por la temperatura de la corriente menos la temperatura de referencia más la humedad, que sí tenemos ese valor en este caso. La humedad por el calor latente. Ok. Bueno, entonces vamos a calcular, chicos. Lo que tendríamos aquí es, vamos a sustituir todo prácticamente para que no haya ningún problema. HY2 es igual, CS vamos a ponerlo de una vez aquí, 1.005 más 1.88 por Y. ¿Cuánto vale Y? Es decir, la cantidad de agua que tiene el aire. 0. ¿Qué? $0.01. Vale, muchas gracias. 0.01. Esto es CS. Vamos a ponerlo en un corchetito. Y esto está multiplicando a la temperatura, en este caso la temperatura inicial del aire es 93.3. Pásenlo por favor a que alguien me díganme el valor. Es 366.45. ¿Punto 45? Sí. Gracias. Menos 273.15 Kelvin. Más 0.01 por 2501. No se olviden que esto es kilojoules sobre kilogramos de aire seco. Ok, ahora sí, por favor, saquen. Ay, se me está entumiendo mi manita.
Saquen el resultado y me dicen, por favor, cuál es el valor. Me faltan 3 chicos que pasen lista de asistencia. Me da 120.5305. Sí, Dani. Me has dejado, encuentro mi cursor. $120.53, ¿qué? 05. Ok. Ok, entonces vamos bien aquí. Vamos a determinar la entalpía 1. Entonces es 1.005 más 1.88 por la fracción de agua en 1, que no la conocemos. Y al final de la operación es la temperatura del aire debe ser 37.8. Por favor, díganme a cuánto equivale en Kelvin. 37.8 en Kelvin. $310.95. Hasta aquí cerramos el corchete más X1, la cantidad de agua que no conocemos, por 2500. Ok. Entonces nuestra ecuación pues va a quedar en función de X1, ¿vale? Entonces, por favor, vamos a dar unos minutitos.
Voy a mover tantito la pizarrita, chicos. Un segundo. Ok, ahora sí. ¿Alguien ya tiene la respuesta? ¿Cuánto les da? ¿Nadie? Disculpe, ¿cuánto vale X1? X1 no, es una incógnita. Entonces, ¿cómo le haremos? Ah, pues ahí está el detalle. A ver, ¿quién me dice? Ok, chicos, a ver. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que tengo una ecuación en función de X1, es decir, la cantidad de agua que tiene el aire después de haber absorbido el agua que tenía el sólido granular. Entonces, lo que yo tengo aquí es 1.005 más 1.88 por X1. Ok, y hago esta resta. Esta resta, pues evidentemente me va a dar el valor que tenía yo inicialmente, que era 37.8 más X1 por 2501. Ok, lo que yo estoy diciendo aquí es que este valor va a multiplicar a este y este valor va a multiplicar a este. Entonces, háganme el favor de decirme cuánto es 1.005 por 37.8. $37.989. 989. Ok. Sí. Gracias. Ahora, 1.88 por 37.8 y va a quedar pues evidentemente en función de X1, ¿no? Entonces, 1.88 por 37.8, ¿cuánto da? $71.064. 71.064.
0.64. 64 de X1 más, pues evidentemente 2501 de X1. Lo que tengo que hacer pues es sumar estos dos que son peras, ¿no? Y dejo el valor de 37. Entonces, ¿dónde está mi curva? Aquí está. HY es igual, el número lo dejo 37.989 más 2501 más 71.064, ¿cuánto les da? $2,572.064. 2572. Sí. Ajá. Punto, ¿qué? 0.64 de X1. Entonces, la humedad, la entalpía de 1 va a estar en función de la humedad. Entonces, aquí pues tengo una ecuación. Aquí tengo una ecuación y tengo que resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, voy a regresar tantito. Voy a regresar aquí. Aquí tengo una ecuación. Voy a poner otro color. ¿Qué vamos a hacer aquí para resolver este punto? Bueno, pues para resolver este punto, lo que nosotros dijimos es que también, voy a ponerlo acá, F1 va a ser igual a F2. Entonces, bueno, pues aquí lo único que voy a hacer es decir F2 por 0.01 más 18.144 es igual a F2. Lo único que estoy haciendo es cambiando ese valor por X1 más 0.99072. De aquí despejo F2, chicos. Entonces F2, ¿qué va a ser igual? F2 va a ser igual a 0.01 menos, menos X1 es igual a 0.9072 menos 18.144. Entonces, F2 es igual a ¿qué? 0.9072 menos 18.144 entre 0.01 menos X1. Díganme la operación de arriba, por favor, chicos. 0.9072 menos 18.144. Daría menos. Menos 17.2368. Entre 0.01 menos X1. Esto es F2 y esta ecuación la vamos a tener que sustituir. Entonces, este es nuestro primer sistema. Ya tenemos F2. Entonces, F2 vale eso. Entonces, aquí tenemos X1, bueno, sin mayor problema. Vamos a ver qué más podemos resolver. Bueno, pues vamos a tomar ahora el balance de energía para ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces voy a tomar el balance de energía y lo voy a poner igual en rojo. Entonces, y voy a poner aquí la nota, ¿no? Tomando el balance de energía
Entonces, el balance de energía nos decía que F2 nos decía, voy a volver a ponerlo. F2, voy a regresar tantito. F2 por la entalpía. Y por favor, si me equivoco, díganme, porque la ecuación está arriba, entonces va a estar un poco complicado. F2 por la entalpía del aire 2 más flujo 3, que es sólido, por la entalpía del sólido en 3. Esto era igual a flujo 1 por la entalpía del aire en 1 más flujo 4 por la entalpía del sólido en 4. ¿Esto es correcto, chicos? Sí. Sí, ok, bueno, entonces ya tengo aquí. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues lo que voy a hacer es sustituir a F2. Y F2 lo acabo de sacar, y F2 es menos 17 ¿qué? Díganme, por favor. 2368. 2368, gracias. Entre 0.01 menos la fracción de agua en 1. Eso es F2. Por la fracción de la entalpía 2. La entalpía 2 está aquí arriba. Por 120. 120.5305 menos lo que estoy diciendo igual aquí es que flujo 1 es igual a flujo 2 y flujo 3 es igual a flujo 4. Entonces lo que voy a hacer es la entalpía, pues evidentemente, bueno, voy a acomodarla aquí para que no haya problema. Flujo 2 por la entalpía del aire en 2 menos la entalpía del aire en 1. Eso es lo que yo estoy diciendo aquí. Es igual a flujo 4 por la entalpía 4 en sólido 4 menos la entalpía en sólido 3. Ok, entonces lo que estoy haciendo aquí es nada más colocando los valores. Díganme el valor de la entalpía 1, por favor, chicos. Está ahí, perdónenme. Menos, voy a abrir un paréntesis. 37.989 más 2572.064 en función de X1. Y esto es igual a, en este caso es flujo 4, ¿cuánto vale? 400, ¿qué? 53.6. Abro paréntesis, entalpía 4. 92.186. Menos. Díganme la entalpía del sólido en 3, por favor, chicos. $40.6801. Ok, bueno. Entonces, pues lo que voy a hacer aquí es evidentemente despejar a X1. Ajá.
Y después calcular F2. F2, ¿con qué lo voy a calcular? Entonces, lo primero es sacar la fracción de agua y lo segundo es calcular F2. Y F2 lo voy a calcular con la ecuación que coloqué arriba. Voy a regresar tantito. Que sería este de aquí, que estoy señalando con el cursor. Porque ya voy a tener el valor de X1. Entonces, esto se va a quedar de tarea, es lo último que vamos a hacer y les voy a mandar solamente 2 problemas. Entonces, dudas aquí. ¿No? Ok, y esto sería el inciso A y esto es nuestro inciso B. Ay, perdón. Ok, ahí está. Inciso A e inciso B, ¿vale? Ok, ¿dudas? ¿No? No, maestra. Vale, entonces eso se queda de tarea, chicos. Yo les sugiero que lo hagan antes de irse de vacaciones para que no tengan mayor inconveniente. Bueno, pues entonces eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias. Sí, Eric. Maestra, tenía una duda con respecto al examen que es en equipo de la evaluación 2. Nos tocó, bueno, en mi equipo nos tocó el problema 3 y en la tensión superficial las unidades en el examen vienen como newton sobre metro cuadrado. Pero lo que llegamos a investigar es que era newton sobre metro, entonces no sabemos cuál ocupar, si el de newton sobre metro cuadrado que usted nos dio o el que nosotros... A lo mejor se me fue por ahí un cuadrado, Eric. Ah, ok. A la hora de pasar el enunciado. Entonces, si ya lo encontraron, coloquen el que es correcto, por favor. Gracias, maestra. No, de nada. Bueno, chicos, pues si no hay dudas, eso sería todo. Muchas gracias. Luego, buen día. Buen día. Buen inicio de profe. semana. Igualmente, Bye, hasta bye. luego. Me quedo unos Hasta luego. minutitos por si alguien necesita algo. Hasta luego. Hasta luego, Diego.